Bien chicos, buenas tardes. El día de hoy para la materia de programación para Internet trabajaremos con un tema que se llama etiquetas. Las etiquetas, a final de cuentas, es el principio para empezar a trabajar con lo que es una programación para Internet y el hecho de que ustedes puedan crear sus propias páginas y en este caso, bueno, pues el desarrollo que hay atrás de ellas. Como tal, bueno, lo vimos la semana pasada un poquito, que es cómo es que nosotros identificamos una página. Si bien es cierto, existen servidores, los servidores almacenan información, almacenan obviamente las páginas con las que estamos trabajando, almacenan obviamente la información que tenemos obviamente en la nube, y lo que hacemos a través de las páginas es precisamente tomar esa información y que nuestra máquina, que vendría siendo nuestro cliente o el cliente para los servidores a los que nos conectamos, pues nos muestran esta información. Como tal, bueno, pues existen diferentes tipos de etiquetas, las cuales son enviadas por el servidor y que nuestros equipos o dispositivos que tengamos, lo que hace es interpretarse la información que está en esas etiquetas para que pueda ser leída y para que nos pueda nosotros mostrar información a partir de lo que tenemos ahí. De esta forma, bueno, nosotros creamos nuestras páginas de internet, de esta forma nosotros creamos todo lo que vendría siendo el desarrollo que esas pudieran llegar a tener. Ahora, ¿cómo funciona? Existe una etiqueta de apertura y existe una etiqueta de cierre. Todo lo que vendría siendo la codificación que se tiene para las páginas funcionan a partir de estas pequeñas etiquetas, las cuales te van a ir diciendo parte del código y cómo es que este se va desarrollando. La diferencia entre una etiqueta de apertura y una de cierre es solamente una pequeña diagonal, una pequeña diagonal que tenemos antes de la etiqueta cuando se coloca el cierre. De esa forma nosotros podemos identificar siempre si una etiqueta se está abriendo o si una etiqueta se está cerrando. Hay muchísimas que de ese tipo de etiquetas que nosotros vamos a ir implementando y en algunos casos existirán algunas excepciones permitiéndonos que solamente se coloque una. Si llegara a ser la necesidad, bueno, pues por ahí les voy a estar recordando, esa etiqueta no tiene cierre o aquí te hizo falta tal etiqueta para poder cerrar la codificación que tú estés planteando. A partir de ello, precisamente nosotros vamos a identificar que una etiqueta o una instrucción para el código de HTML tiene una característica muy particular, que es el hecho de trabajar siempre con un valor de atributo. Si bien es cierto, la etiqueta te va a decir qué vas a hacer, pues el atributo te va a ir diciendo en qué cantidad o de qué forma se va a ir modificando esa primera etiqueta. Como tal, los atributos, bueno, pues son características o especificaciones directas a lo que tendría que ser cada una de ellas. Existen muchas etiquetas que tendrán en su momento un atributo para decirle de qué forma se va a estar realizando. ¿Cómo los vamos a identificar? Bueno, la etiqueta seguirá abierta porque existen esos pico paréntesis para que yo la pueda encontrar. Y el atributo va después del nombre de la etiqueta. Eso quiere decir que está el pico paréntesis, va el nombre de la etiqueta y después viene un pequeño atributo o una pequeña característica que me va a permitir a mí identificar qué es lo que yo estoy haciendo con ella. Ahora, existen etiquetas que no nada más tienen un atributo, pueden llegar a tener dos, tres, cuatro atributos y lo que va a hacer es que esa etiqueta tendrá que ir respetando cada una de esas características siempre y cuando esté en la configuración que el atributo necesita. Porque habrá atributos que son valores, por lo tanto puedan ir directamente y habrá algunos atributos que tendrán comillas para que yo pueda saber a qué se refiere cada uno de ellos. Bien, ahora platicaremos con lo que vendría siendo la estructura base a partir de la cual funciona un código de HTML o una página web y esta tiene los siguientes elementos. Primero, o en la parte superior nosotros encontramos la etiqueta de HTML, que es la que me va a permitir a mí poder estar trabajando. Después viene una etiqueta de head, que el head es el encabezado con el cual va a estar trabajando mi página. El título, que se refiere a la página que yo tengo en la parte superior, como en la barra de notificaciones o en la pestaña arriba de mi página, para que yo pueda saber cómo se va a llamar o qué título va a tener como tal mi página. Después viene el body que corresponde a toda la página o a la página como tal que yo voy a poder estar viendo.
Aquí es en donde se encuentra la mayor parte de las demás etiquetas, como podría ser el fondo, podría ser la información que yo estoy mostrando o cualquier otra cosa que yo quiera que se vea en la página. Por último, dense cuenta cómo, así como comenzamos a trabajar con HTML, se tiene que poner una diagonal antes del HTML para que podamos hacer el cierre de esas etiquetas y podamos decir que la página ya está terminada. Ahora, una vez que yo haya escrito esta información, vamos a utilizar un bloc de notas, un bloc de notas sencillo. Existen de alguna forma programas que ya te trabajan con todo con la parte del diseño en donde tú ya nada más vas poniendo elementos, pero bueno, más allá de ello existe la parte de la codificación, que es, no importa el lenguaje, no importa el tipo de diseño que tú vayas haciendo, la codificación te va a permitir hacerlo de la misma forma, quizás un poquito más detallado, pero así vas entendiendo cómo se van estructurando las etiquetas. Los diseñadores obviamente son buenos, pero obviamente también tienen la parte en la que pues te va dando todo y no sabes realmente cómo es que están funcionando las etiquetas para que las puedas interpretar. Entonces en un blog no te lo podemos hacer. Si tú tienes quizás otro editor de texto sencillo como no sé, se me ocurre el Node.ce, un CLS, un programa que te permita trabajar con texto, bueno, pues también lo pudiéramos de alguna forma implementar aquí. Cuando tú le pongas a tu codificación o ya estés trabajando con ella, hay que siempre ponerle archivo guardar. Pero si tú no le cambias, en el caso, por ejemplo, le pones en el primer cuadrito, si tú le pones nada más programación para internet, yo aquí le puse, por ejemplo, código 1, no le puse la extensión y solito se guardó el texto con una extensión que se llama documentos de texto.txt. Esa codificación, obviamente lo que va a hacer es que te va a guardar la información, pero en forma de texto. Eso no quiere decir que, bueno, para poderlo abrir necesitarás ese bloc de notas para que pueda volver a leer cada uno de los caracteres. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cuando yo coloque el nombre, le tengo que poner punto HTML. No se les olvide esta parte, el punto HTML al final de la página, pues lo que te va a permitir es precisamente que esa página quede almacenada dentro de una carpeta o dentro de la máquina, pero esta va a tener una pequeña extensión. La extensión es la que, acuérdense, que nos va a permitir asociar directamente el archivo con un programa para que pueda ser leído. Y en este caso, las páginas de internet o las páginas web que vamos a hacer nosotros tendrán la extensión .html porque tendrán que ser leídas directamente por un navegador. ¿Cuál? Pues el que tengas en tu máquina, el que esté predeterminado para que lo puedas abrir. Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, el Edge, el Internet Explorer, el que tú tengas en tu máquina, le des doble clic, incluso hay veces que te aparece el cuadro de ejecutar programas para que le digas tú directamente con cuál quieres estar trabajando. Entonces tú vas a tener aquí la opción de poderle decir que se guarde con HTML. Al final, ¿cuál vendría siendo la diferencia? El archivo se guarda a final de cuentas, pero si yo no le asigno, les decía hace rato, la extensión, chequen cómo se ve, como un archivo de texto. Quiere decir que si yo le doy doble clic, me va a abrir el texto, me va a abrir la información y esa información textual, bueno, pues ahí va a quedar para que yo la pueda utilizar. Sin embargo, si yo hago el cambio a código.html, ese .html me va a permitir relacionar mi código que yo acabo de crear con un navegador, que acuérdense que los navegadores son los que realizan directamente la lectura de cada una de las etiquetas para que yo las pueda generar y crear directamente en mi página. Ahora, les voy a hablar un poquito, incluso esto es una de sus actividades de tarea que teníamos en la semana pasada. Existen muchas versiones del HTML, existe una gran cantidad de información que existía o que se podía manejar en versiones anteriores del HTML. Actualmente las páginas tienen un pico paréntesis, dicen doctype HTML, que son todas aquellas páginas que ya están con la versión de HTML5 en versiones como el HTML3, el HTML4, en la parte de arriba de todas las páginas decía doctype HTML public, W3C. Acuérdense que el W3C es un consorcio que nos va a permitir a nosotros determinar qué instrucciones son las que son realmente permitidas para trabajar en una página de HTML. La versión de HTML3 tenía esta estructura en la parte superior, la extensión HTML4 tenía esta otra. ¿En qué cambiaba? Pues precisamente
qué tipo de instrucciones eran las que yo iba pudiendo colocar dentro de mi página que estoy diseñando. Ya actualmente esto ya no se usa, ya solamente se utiliza doctype HTML en la parte superior, y lo que nos va a permitir a nosotros es que, bueno, ¿cómo podemos identificar? Pues si yo quiero ver una página cualquiera que sea, en este caso me voy a salir tantito de la presentación, quiero que identifiquen que aquí en una página cualquiera podemos tener nosotros la información ya directamente visible, y en la parte superior está el tipo de configuración que tenemos para cualquier página. Vamos a realizar el ejercicio. Pensemos en una página que quisiéramos buscar. Vamos a ponerle mantenimiento. Mantenimiento correctivo. Pensemos en una página, verifiquemos mantenimiento correctivo, mantenimiento de Windows. Dice que está creada en el 2019. Ya está aquí la página. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Bueno, pues le doy clic derecho aquí a mi página y hay una parte en donde dice ver código fuente de la página. Si yo hago esto, dense cuenta cómo en la parte superior me está diciendo qué tipo de lenguaje, qué tipo de página web estoy utilizando. Me aparecen los scripts, me aparecen los metas, que todo esto son lo que me va a permitir en la parte de atrás tener el código. Una vez que hayamos tenido toda esta parte de la información del fondo, viene la página en donde yo realmente estoy trabajando, que vendría siendo la información que yo estoy mostrando. Y aquí es a donde nosotros podemos ver tanto los menús como los diferentes tipos de información. Este del mantenimiento suele definirse como es todo lo que está aquí. ¿Sale? Realmente esta es la página. Todo esto que se encuentra aquí arriba, estas de aquí son la parte que corresponde a los menús que tengo acá. De este lado, todo esto son referencias a dónde más me puedo ir o a dónde le doy clic y se puede mover. Esto de aquí es información del CSS para poderme hacer que esto se vea bonito en cuanto a los colores y la configuración. Y todo esto que se encuentra aquí corresponde a los contenedores, los colores y la información de las letras que me está colocando. Tanto los colores para los sombreados, los tipos de letras, las familias de los textos que yo voy utilizando dentro de la página. Entonces, eso es lo que yo puedo tener en cualquier página. Inténtenlo allá en su casa. Abran una página cualquiera que sea, le dan clic derecho, le dan en la opción que dice ver código fuente y podrán ver obviamente cómo está creada y armada la página con la que ustedes están trabajando. Ahora, antes de que empecemos a trabajar con esta parte de las etiquetas, quiero que sean muy observadores. Cualquiera que sea la página con la que yo estoy trabajando, tiene una cierta estructura que obviamente se tiene que ir respetando. La idea de respetar la estructura es que tú tengas un orden para que la información vaya adaptándose a la información o a la hoja que yo tengo para poder observar los datos. Como tal, bueno, les voy a platicar algunas etiquetas con las que vamos a poder trabajar para este primer ejercicio que tendrán esta primera semana. Quiero que sean muy observadores. Cualquier duda, háganme el comentario directamente en nuestro grupo de WhatsApp para que podamos ir identificando cuál es el problema o de dónde se encuentra el error en alguna de las etiquetas que ustedes van a ir creando. Tenemos etiquetas del encabezado dentro del body. Hay etiquetas, por ejemplo, desde el H1 hasta el H6. H1 lo abres, H1 lo cierras y en medio es el texto que tú vas a colocar. Para que yo pueda poner títulos, subtítulos, subsubtítulos, subsubtítulos, subtítulo, y entonces cada uno de estos títulos va a tener que ir acompañado en la posición de H1. Las posiciones de H1 hasta H6 son solamente para encabezados. Una vez que yo ya he puesto mi encabezado de mi título, yo voy a tener que empezar a trabajar con un párrafo. Y la etiqueta de párrafo es para que yo pueda identificar o pueda yo asignar que toda la información que continúa correspondería yo a un párrafo. Después viene la etiqueta también que van a utilizar mucho, que es la de BR. BR es un salto de línea, como cuando le presiono Enter y me genera un renglón nuevo en lo que vendría siendo un documento de Word. BR se va a colocar ya sea al principio de forma solita, porque realmente BR no necesita una etiqueta de cierre, lo que les comentaba en un principio. Hay algunas que tienen sus excepciones para poderlas identificar o mostrar dentro de lo que vendría siendo mi codificación.
También tenemos HR. HR es una etiqueta para que yo pueda poner una línea de separación entre un párrafo y otro. Una muy importante que es esta de IMG SRC. Ustedes recordarán que cuando estamos programando, la parte de la ruta es para que yo pueda identificar o buscar directamente una imagen y pueda decirle en dónde se encuentra. Entonces, esta etiqueta de IMG SRC lo que me va a permitir a mí es hacer una asignación de un texto o hacer una asignación directamente para que yo pueda ver una imagen. Después viene una etiqueta que se llama Ahref y enfrente viene una dirección que es para que yo pueda decirle a qué página me va a guiar o me va a hacer el brinco de un lugar a otro. Ahorita hacemos unos ejemplos de ellos para que ustedes las puedan ir viendo. Vienen las etiquetas de UL, que es para cuando nosotros tenemos que hacer viñetas. Si yo le coloco UL, por cada LI que yo vaya agregando, es como si estuviera yo creando una viñeta diferente. Por el otro lado tenemos, bueno, ahí no lo alcancé a poner, pero en lugar de OL es OL. OL es para que me permita a mí hacer una lista, como por cuando decimos 1, 2, 3, 4, o cuando decimos A, B, C, D. Acuérdense que las numeraciones y las viñetas parecieran ser iguales, pero no lo son. Las viñetas son datos que no importa el orden, mientras que en las listas sí importa el orden y por eso van por numeración desde la letra A hasta la Z o desde el número 1 hasta el número 100, 200, lo que tú quieras. Le hace ratito platicábamos cómo trabajábamos con una etiqueta con atributos. Pensemos en esta. Si yo tengo un font face y el atributo que yo aquí tengo identificado es face. Font es la etiqueta para la letra. Face me va a permitir a mí asignar el tipo de letra. Size van desde el 1 hasta el 5 para que yo le pueda decir qué tan grande puede ser. Y el color, algo muy importante son los colores. Y para este caso utilizaremos una configuración de RGB para poder asignar el tipo de letra, para poder asignar el color. Entonces, las etiquetas y los atributos que yo pueda meter dentro de mis tipografías o de mis tipos de letras, respetarán obviamente esas tres características, que es el face, que es el size, que es el color, para que yo las pueda ver y yo las pueda estar interpretando o modificando. Por el otro lado tenemos orden para las etiquetas. Eh, Imagínense ustedes que yo tengo un montón de etiquetas para que le pueda yo decir a un párrafo, voy a colocar un párrafo, quiero que esté alineado a la izquierda, a la derecha, quiero que tenga ese tipo de letra, quiero que haya una tabla, quiero... Entonces, conforme yo vaya abriendo las etiquetas, tengo que irlas cerrando. La primera etiqueta que abro es la última que se cierra. En este caso, por ejemplo, la forma correcta de poner etiquetas es que si yo empiezo colocando la etiqueta de párrafo, esa tendría que ser la última etiqueta que se coloca. Entre más internas son las etiquetas, son las primeras que se tendrán que ir cerrando para que yo lleve el control. Si yo incorrectamente cierro las etiquetas, esas etiquetas no van a tener un orden, porque aquí la etiqueta de font, por ejemplo, no tiene un cierre. Y al no tener un cierre, lo que va a ocasionar es que cuando yo cambie a otro párrafo, ese segundo párrafo va a tener todavía la información del párrafo anterior. Entonces hay que tener mucho cuidado con el orden en el que vamos a colocar las etiquetas. Ahora bien, actividad para ustedes. Quiero que piensen en que como bueno, vamos a trabajar con sistemas operativos, quiero que me hagan solamente una página en donde van a colocarme qué es un sistema operativo, los tipos, qué función tiene, cómo podemos seleccionar al mejor y obviamente los requisitos para que yo pueda instalar un sistema operativo. Esto lo van ustedes a presentar en una página de internet, obviamente considerando títulos y subtítulos. ¿A quién le dejarías título? Acuérdense que van de las H1 hasta las H6. Los párrafos, para que tú le puedas decir en qué momento vas creando un párrafo diferente y cada párrafo le vas a ir cambiando la etiqueta de font o de fuente, como tú la quieras identificar o ver. Después vienen listas de elementos, como lo que les acabo de decir. ¿Qué requerimientos son? Bueno, pues esta va a ser con una lista. Si es posible, vamos a cargar una imagen y vamos a colocar obviamente un vínculo para que nos pueda hacer que nos vayamos a algún lugar o a alguna página en particular. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios sencillísimos para que ustedes lo puedan empezar a ver. Pensemos en lo siguiente, yo tengo una página
aquí está la página que hace ratito. Algo muy importante para poder estar trabajando es que si yo tengo creada mi página, para que yo pueda seguir trabajando con ella, editarla y todo lo demás, si yo le doy doble clic, automáticamente me manda a la página web o al navegador para que yo lo vea. Yo lo que necesito hacer para que esto funcione es darle clic derecho, escoger la opción de abrir y escoger el bloc de notas para que yo pueda ver cómo es que esto está funcionando. Ahora, les decía yo, cómo poder estar trabajando. Si yo pongo H1, la etiqueta de H1 la cerramos, y le pongo archivo, guardar, y le doy doble clic en la página, chequen, ahorita ya me apareció de ese tamaño. Si yo a esta misma página le digo, ¿sabes qué? Yo ya no la quiero como H1, la quiero ahora como un H2. Y al final le pongo otra vez guardar. Aquí solamente voy actualizando. Ya fue un párrafo diferente, más pequeño. Y si yo a esta la vuelvo a crear y le digo, ¿sabes qué? Ahora yo quiero un H3. Le digo archivo guardar. Y aquí actualizo. Dense cuenta cómo los tamaños van cambiando desde el H1 hasta el H3. Pasamos al siguiente, la etiqueta de párrafo. Y aquí voy a poner texto. Chequen la facilidad de escribir texto. Una vez que haya yo terminado mi párrafo, pongo diagonal P para decir, ese párrafo ya terminó. ¿Sale? Si yo digo, chin, ese párrafo quiero que aquí termine también, porque ya era otro párrafo diferente. Lo que voy a hacer es que este texto, entre más le vaya yo haciendo modificaciones, y si ustedes creen que colocando las etiquetas juntas va a cambiar, pues no. Las etiquetas no están haciendo una interpretación en este brinco. Por lo tanto, ¿quién está haciendo la interpretación? La etiqueta de párrafo. ¿Sale? ¿Sí me expliqué? Ahora, yo ya dejé un espacio de separación. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, digo, quiero más espacio de separación? Un espacio de separación es por cada BR que yo vaya colocando. Lo guardo y lo actualizo. Y ya que tengo más espacio de separación. Ese tipo de problemas les pasa mucho cuando copian información de internet, agarran, seleccionan todo y cuando lo pegan a un documento empiezas a tener que borrar todos esos espacios que tienes de más. Hasta ahí estamos. Hagamos un último ejercicio que les había dicho que hacer la página del vínculo y le vamos a decir que nos brinca www.google.com.mx. Y la palabra que vamos a poner que brinque es una que diga da clic. Cerramos la etiqueta de referencia. Guardamos, actualizamos y si le damos clic aquí, me va a decir directamente que me va a brincar a una página de Google. Ahora, ¿por qué no me la abrió? Es porque nos hace falta poner la dirección completa. Entre más se pueda tardar para hacer una búsqueda, pues obviamente más se puede llegar a tardar para que te la pueda mostrar. Intentémoslo otra vez. Archivo guardar. Abro la página y ahí está. Porque ya estamos ocupando el metadato completo de la dirección. Y por lo tanto, este ya me lo está guardando directamente con esta URL. Lo mismo pasaría con una imagen. Vamos a buscar una imagen de dragones. Buscamos una imagen. Vamos a guardar. Tenemos que tener guardadas ciertas imágenes para que esto pueda funcionar. Y la vamos a guardar. Vamos a abrir otra. Otra. Guardamos la imagen. Ahí está. Tengo ya varias imágenes. Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Pensemos en que vamos a utilizar
la etiqueta que se llama IMG SRC es igual, comillas, y vamos a pensar en que una de estas me va a servir. Pensemos en esta, que tiene la extensión completa, ¿sale? Verificamos toda la dirección completa en donde se encuentra almacenada, la colocamos y le decimos cómo se llama la imagen que quiero que se vea. Una vez que haya yo asignado la dirección y cómo se llama la imagen, incluyendo siempre la extensión de la imagen, cuando yo la abra, y por ejemplo no me la está abriendo porque está muy grande, vamos a hacer una modificación del tipo de extensión. Vamos a recortarla tantito, le vamos a cambiar la extensión. Siempre hay un poquito, algunos detalles a veces con las extensiones de las imágenes, ¿sale? Entonces por ahí no se desesperen, es cuestión de que vayamos encontrando, ya sea que le hagamos cambios en cuanto al tamaño, que vayamos haciendo quizás algunos cambios en cuanto a la extensión, para que nos pueda ir cambiando, nos pueda aparecer la imagen como yo la estoy queriendo. Vamos a estirar esto un poquito más. Aquí puede ser la dirección, que a lo mejor es muy grande. Voy a quitar la dirección y nada más me voy a quedar con la pura imagen. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, yo estoy utilizando, por ejemplo, una dirección relativa y la otra es una dirección quizás directa. Guardamos. Ahí está. Ven, es una imagen muy grande. Propiedades para el manejo de las imágenes. ¿Se acuerdan las propiedades para modificar lo alto y lo ancho de una imagen? Una se llama white y le asignamos un tamaño, el tamaño de 100 píxeles, y el otro se llama height y le vamos a poner también 100 píxeles, 100% para que quede cuadradita. La guardamos y aquí la actualizamos. Ahí está la imagen. Estos son atributos directamente para la propiedad de la imagen, el white y el height. Lo mismo tenemos para las propiedades de texto. Yo, por ejemplo, aquí ya estuve trabajando con ellas. Ahora pensemos en que voy a utilizar un texto bonito. Hola, ¿cómo estás? Voy a utilizar una etiqueta que se llama font. Esta etiqueta que se llama font va a tener el tipo de letra, que les guste. Un tipo de letra bonito. Vamos a ocupar esa que no es nada bonito, pero es de la tipografía. El tipo de letra se llama Elephant. El size o el tamaño, ustedes que saben inglés, acuérdense que van desde los número 1 hasta el número 5. Voy a utilizar el 5 que vendría siendo el más grande. Y por último el color. Dato muy interesante. Los colores vienen establecidos por un número y los números recordarán cuando tuvimos una clase para identificar los tonos de colores. En este caso utilizamos un RGB. Los colores en RGB son red, green y blue. Y obviamente una configuración de RGB está dada por números y por letras porque es un código hexadecimal, permitiendo que obviamente yo tenga 2 dígitos para poder decir el tono de rojo, 2 dígitos para que pueda yo decir el tono de azul, que son en hexadecimal, por eso son dos, y por eso van de la letra hasta la F, y por último dos colores para que pueda yo decir el azul, rojo, verde y azul. Entonces yo puedo decir aquí que no tengo nada de azul y solamente tengo rojo y tengo verde en los tonos más fuertes. Vamos a ver qué es lo que me aparece y de qué color me aparece el texto. En este caso es amarillo. Ahora pensemos en que va a ser rojo bien intenso porque no tengo aquí nada de verde y no tengo nada de azul.
guardamos, actualizamos. Así, híjole, no me gustó. Bueno, vamos a ponerle 00 FF para que yo tenga el tono más fuerte de verde. Tampoco me gustó. Y en dado caso, cambiamos al tono más fuerte de azul. De esa forma yo puedo ir asignándole lo que vendrían siendo colores para los textos que yo tengo dentro de mi página. Y bueno, entonces quedamos en cuál va a ser su actividad. En la plataforma voy a colocar obviamente el espacio para que pueda yo ver cuál fue su ejercicio cuando lo hayan terminado. Recuerden títulos y subtítulos, párrafos, tipografías, listas de elemento, imágenes y vínculos si ustedes lo consideran necesario para la página que me van a realizar.